Hola de nuevo. Con este vídeo comenzamos el tema 3. Es un tema que ya veréis que es bastante corto y que está dedicado al sistema de numeración hexadecimal. Es un sistema de numeración hexadecimal, como veis en esta imagen, es un sistema de numeración que tiene 16 símbolos en vez de 10 que tiene el sistema decimal. Estos 16 símbolos son del 0 al 9, orden decimal, y luego la A, la B, la C, la D, la E y la F. Usaremos la B minúscula para expresar la base, como siempre, y en este caso B será igual a 16. Bien. ¿Cómo funciona este sistema de numeración? Pues funciona exactamente igual al sistema de numeración decimal o al sistema de numeración binario o a cualquier sistema de numeración posicional, teniendo en cuenta que en este caso la base es 16. Vamos a imaginar, como siempre, que n es igual a 4, es decir, que el número de dígitos que podemos usar son 4. La cantidad 0 la representaremos con los 4 primeros símbolos, tal como hemos visto en los sistemas de numeración anteriores. Para el 1 usamos el siguiente, lo mismo con el 2, y así sucesivamente hasta que llegamos al 9. Como veis, la cantidad 9, aún tenemos símbolos y usaremos el 9. Bien, la parte importante que diferencia del sistema de numeración decimal es cuando llegamos al 10. Como veis, en este caso sí que tenemos símbolos para seguir usando. Si os acordáis del sistema de numeración decimal, el número 10 era 1, 0, puesto que después del 9 no nos quedaban símbolos para usar y por lo tanto teníamos que reutilizar los símbolos existentes. En este caso sí que tenemos símbolos. Tenemos el símbolo A, que es el que va después del número 9, del símbolo 9. Por lo tanto, 10 en hexadecimal con 4 dígitos es 000A. El 11 es B, el 12 será C, el 13 será D, el 14 E y el 15 F. ¿Qué pasará con el 16? Pues con el 16 ocurre lo mismo que con el 10 en decimal o con el 2 en binario o con el 3 en el sistema TRI que vimos en el tema 1. ¿Qué tenemos que reutilizar símbolos? Evidentemente, como vemos en esta diapositiva, después de la F ya no hay más símbolos. Por lo tanto, tenemos que volver a empezar. Y empezamos con el primer símbolo, que es el 0. Lo que implica que a su izquierda movamos una posición, es decir, pasamos del 0 al 1. Por lo tanto, el número 16, la cantidad 16 se expresa en hexadecimal 0010, tal como muestra esta diapositiva. 17 será 11 y así sucesivamente. Con dos dígitos podremos representar hasta el 255, que será FF. El 256, como veis, pues ocurre lo mismo que con el 100 en decimal o con el 4 en binario, que tenemos que reutilizar símbolos. Reutilizamos aquí poniendo un 0 y esto implicará que aquí tengamos que poner el siguiente de la F, que como no existe hay que reutilizarlo, y aquí el 0 anterior pasa a ser un 1. Por lo tanto, el 256 es 100. Vale. Con 4 dígitos, el número más grande que se puede representar es el 65.535, que serán 4 Fs. Bien. Con n dígitos es posible representar el rango que veis aquí. Como siempre, aplicamos la fórmula, la única diferencia es que la b minúscula la hemos cambiado por 16. Pues como decía, con n dígitos podemos representar desde el 0 a 16 elevado a n menos 1. Con 4 dígitos, como hemos visto antes, será del 0 al 65.535. Bien, posiblemente os estoy preguntando, ¿hexadecimal? ¿Nos hemos vuelto locos los informáticos? ¿No tenemos ya suficiente complicación con el sistema binario que nos inventamos uno nuevo? Pues no nos hemos vuelto locos. Hay una explicación lógica por la que explicamos el sistema hexadecimal y por lo que en informática se usa el sistema hexadecimal, que pasamos a explicar. Bien, esta tabla es la clave de esta cuestión. Si os fijáis, cada 4 dígitos en binario, voy a decirlo de otra forma, 4 dígitos en binario corresponden a un dígito en hexadecimal. Por ejemplo, 0000 en hexadecimal es 0, o 1000 en hexadecimal es 8, o 111 en hexadecimal es F. ¿Qué significa esto? Esto significa que podemos pasar de binario a hexadecimal de una forma muy sencilla, como vamos a ver en los ejemplos siguientes. Y desde cierto punto de vista, escribir en hexadecimal es lo mismo que escribir en binario, pero usando menos dígitos. Claro, tener en cuenta que en ocasiones tenemos que escribir números de 32 bits o de 32 dígitos
como por ejemplo las direcciones IP, o incluso de más, como las direcciones MAC de una tarjeta de red, y muchas otras cantidades. En los programas en ocasiones se usan números de 64 bits. Imaginaros que tuviéramos que escribir los 64 bits, un 0 o un 1 seguido, ¿no? A 64 ceros y 1 seguidos. Claro, eso es casi imposible, ¿no? Sin embargo, si los agrupamos de 4 en 4 y lo escribimos en hexadecimal, pues claro, el número que tenemos que escribir es menor y es más fácil de recordar. Dicho de otra forma, podríamos decir que es una especie de compresión. No me gusta mucho el término compresión, pero creo que se entiende. O reducción en el número de dígitos que tenemos que escribir. Vamos a ver cómo convertir ahora este número que está en binario, que tiene 8 dígitos, a hexadecimal. Y veréis que es muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer es agrupar este número de 4 en 4, de la siguiente forma: 0010, 1101. Lo siguiente es sustituir por el dígito hexadecimal. Si volvemos a la tabla, voy a volver a la tabla un momento, el 0010 es el 2. Pues donde pone 0010 pondríamos un 2. Vuelvo a la transparencia. Y el 1101 es la D, en hexadecimal. Por lo tanto, el número 00101101, estos 4 los reemplazaremos por el 2 y estos 4 por el D. Es el 2D. Bueno, pues entonces, cuando en cualquier texto o en cualquier programa, en vez de escribir estos programas de ordenador, me refiero, en vez de escribir estos 8 dígitos en binario, podemos escribir estos 2 dígitos en hexadecimal y es exactamente equivalente. Vamos a ver otro ejemplo de convertir un número binario a hexadecimal que veis aquí. Hemos dicho que hay que agrupar de 4 en 4, pero ¿qué problema hay aquí? Que no es este número, el número de dígitos que tiene no es múltiplo de 4. De hecho, eso tiene 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bueno, lo tenemos que hacer que sea múltiplo de 4. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues es evidente, poniendo ceros a la izquierda. Los ceros a la izquierda pues no importan. A la derecha sí que importarían, obviamente, ¿no? El número sería mayor. Pero este número, pongamos los ceros que pongamos a la izquierda, pues no importa. Bueno, más que no importa, quiere decir que el equivalente en decimal es exactamente el mismo. Bueno, pues entonces añadimos tantos ceros como sean necesarios para que el número sea múltiplo de 4, como en este caso. Lo siguiente es agrupar de 4 en 4, como veis aquí. Y el siguiente paso es encontrar, mirando la tabla, los equivalentes en hexadecimal. El 0010 es el 2, el 0110 es el 6 y el 1011 es la B. Por lo tanto, este número en hexadecimal es 26B en hexadecimal. Resumiendo, un número de n dígitos en binario se expresa con n partido 4 dígitos en hexadecimal, lo cual será muy útil y como veremos en capítulos posteriores. Bien, sí que es importante lo que os voy a explicar ahora. A lo largo del curso estamos usando siempre el subíndice al lado del número para expresar la base en la que está expresada ese número. Por ejemplo, aquí, como veis, el 26B, hemos usado el subíndice 16 para expresar que está en base hexadecimal. Pero se suele usar muy a menudo el prefijo 0x para expresar que un número está en hexadecimal. Así, por ejemplo, 0x26b, estamos diciendo que el número 26b está en hexadecimal. Y esto es todo en este vídeo.